Este producto del Clarinero es especialmente importante en muchos aspectos para su comité editorial, no solamente por razones técnicas, científicas o de emoción pajarera y ornitológica, sino porque está dedicado a una persona que ha sido nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra maestra y nuestra inspiración. Está dedicado a Diana Balcázar Niño, quien desafortunadamente falleció hace muy poco. Hoy vamos a hacer una conversación con varias personas que fueron muy cercanas a Diana en distintos aspectos de la vida muy rica, muy diversa, muy polifacética de Diana. Personas que la acompañaron en los procesos internos de la ABO. Diana fue una miembro muy temprana de la ABO y ayudó a construir en lo que yo llamo la época heroica de la ABO, cuando después fuimos algunos todavía muy poquitos y hacíamos pajareadas, saliendo, montándonos en buses intermunicipales y buses interveredales para ir a los sitios porque éramos muy pocos y casi no había, si es que había algún carro grande que pudiera entrar a ese tipo de veredas. Diana fue una constructora de la ABO y especialmente, dado su formación como comunicadora, con mucha dedicación a los temas de educación, capacitación, en introducción a la observación de aves y en temas de sensibilización ambiental. También hablaremos de los aspectos de Diana como escritora, como productora literaria, hablaremos de su papel en el mundo ambiental como activista ambiental, con un proyecto fundamental que está hoy aquí presente porque estamos ubicados en el aula ambiental del Humedal de Córdoba, que es el resultado de un trabajo maravilloso, dedicado, comprometido de Diana y de otro grupo de personas, entre los cuales varios están aquí presentes y nos hablarán de esa experiencia. No sigo conversando porque prefiero que conversen nuestros amigos que van a dar sus testimonios, amigos y amigas. Entonces, en primer lugar, le cedo la palabra a María Ángela Echeverry. Gracias, Jaime, y gracias al Clarinero pues, por esta iniciativa para recordar a nuestra Diana. Yo conocí a Diana desde el año 1999. Ella entró primero a la ABO, me ganó, pero yo la conocí a ella en unas de las charlas que hacía la ABO. Tal vez, si no me acuerdo mal, fue una charla incluso que se hizo en la Universidad Javeriana. Yo en ese momento era todavía estudiante de biología y dieron la charla. La verdad no me acuerdo de qué era la charla, pero me acuerdo de Diana, porque Diana estaba en la puerta del salón recibiendo a todos los que llegábamos con cara de perdidos y era la sonrisa de qué alegría que estén acá, por favor, vengan, qué chévere, cómo te llamas, qué estás haciendo, cómo llegaste acá. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de Diana en el 99. Ya luego parte de la emoción, que es la Asociación Bogotana de Ornitología, que es la gente que la conforma, pues yo me afilié y de ahí en adelante casi que todos mis recuerdos con Diana están asociados a dos cosas. A uno, una gana enorme que ella tenía de enseñar y de enseñar con una alegría, con una tranquilidad, con sus vivencias. En ese momento también ella publicó su libro en esas primeras instancias. Y fue también ese segundo recuerdo que tengo de ella, de la alegría de ella de haber podido publicar ese libro de los pájaros de mi ciudad y querer como contagiarnos a todos de esa tranquilidad, de esa felicidad que ella sentía por esas aves, pero también en alguna medida de esa felicidad que ella sentía por poder compartir con las personas lo que a ella le gustaba. Ya en los primeros pinitos que yo estuve haciendo ahí en la asociación, trabajamos mucho con los talleres de educación que ella empezó a promover y a formalizar. La ABO siempre ha tenido como esa intención, pero Diana era muy juiciosa y muy comprometida de, bueno, pongamos esto como
como un poquito más organizado, un poquito más estructurado, sin nunca perder espontaneidad y alegría y todas las oportunidades que se daban en esos espacios, pero sí nos dio un orden muy chévere y nos empezamos a formar con ella realmente varios de los socios que estábamos entrando en esos momentos y que estábamos como iniciando. Y tal vez para mí esa es como la imagen y el recuerdo que quiero de Diana. Quiero seguir recordándola como esa mujer entusiasta, como esa mujer alegre y comprometida, pero con unas metas muy claras. Ella sabía para dónde quería ir y tenía esa alegría y ese contagiarnos de la mejor manera. Yo creo que nunca me acuerdo de Diana brava, por ejemplo, o regañándonos de alguna manera. Era muy buena llamándonos la atención y trayéndonos nuevamente a vengan, dejen el despiste y el juego y volvamos a concentrarnos en lo que nos llama y nos compromete. Y ese es el recuerdo que quiero mantener de ella, el recuerdo que ella deja para mí. Siempre será esa mujer comprometida y alegre, esa mujer que encontró tal vez en las aves unas nuevas pasiones, pero también a través de las aves y de toda su convivencia, esa gran calidez humana que siempre Diana tuvo para cualquier persona que se acercó a ella y que en cualquier momento tuvimos preguntas o buenos momentos, siempre será esa la imagen y el recuerdo que quiero que Diana nos contagie siempre, así como su baile. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, yo agradezco que me hayan invitado a este conversatorio sobre Diana. Yo la conocí en el 2007 porque se estaba desarrollando un proyecto en Suezca con el Humboldt y de ahí salió que el presidente de la asociación, Christian de Venich, estaba organizando o se organizaban unas charlas. Y en una de esas me invitaron, como diría la canción, me invitaron una vez y yo fui a la Universidad Javeriana y mi vecina de mesa fue Diana y ahí nos conocimos y ahí charlamos. Ella era buena conversadora, excelente conversadora y tal vez estaban hablando esa noche algo sobre las tinguas y entonces decíamos, esas están en el humedal y ahí empezamos una relación muy bonita, muy interesante porque ella en esa parte de docencia era muy fuerte y decía, bueno, esa tingua tal, bueno, le echaba uno su cuento ahí de la tingua y ese digamos fue el primer encuentro. La ABO siempre ha organizado unas pajareadas porque está los diferentes eventos y con ella tuvimos la oportunidad de asistir a una pajareada, por ejemplo, en las Piedras de Tunja. Como dice Jaime, esto era echando bus y ella era experta en toda la ruta, en la logística de llevarlo a uno. Y llegamos allá a las Piedras del Tunjo y ella nos estaba diciendo pues muchas cosas alrededor de las aves y siempre, como menciona María Ángela, con una calidez impresionante, la calidez para decirle a uno, mira, si ves allí tal cosa, si haces tal cosa, lo guiaba a uno en su aspecto docente, tenía esa chispa de decirle a uno dónde tenemos que ir a mirar, dónde tal cosa. El paseo de regreso, pues era esperando que un bus que iba de aquí para allá, de allá para acá, y finalmente vinimos ella se sabía todas las rutas, se sabía toda la logística. Ese, digamos, fue un encuentro maravilloso. Después tuvimos muchos encuentros,
Y otro encuentro maravilloso fue aquí en el Humedal, con Mauricio, y donde ella se emocionaba de lo que veía y lo comentaba. Y hasta bailábamos el Leifer, y era toda una condición de avistamiento de pájaros, pero muy emocional, muy interesante, que hacía que uno se inclinara más a estudiar para poder aprender algo de lo que ella nos estaba comunicando. Bueno, de pajareadas, así fuimos a la laguna del Tabacal, pero también estuvimos en el Parque La Florida, y entonces decía, estos pájaros que estamos oyendo, esos no responden si no tengo playback. Y ella usaba su playback y le decía a uno, allá está el que estuviera, todo con un manejo interesantísimo de situación. ¿Cómo quieres que sea recordada? Yo quiero recordarla como una amiga entrañable, como una amiga que me enseñó, como una amiga que pudimos conversar y hacer unas charlas buenísimas. Entrañable, como has dicho. Eso me parece que es increíble. Yo diría que es entrañable, es un golpe duro para todos nosotros, para la misma sociedad ornitológica, y digamos, ¿cómo la quiero recordar? Como la persona amable, cariñosa, con mucho conocimiento, con mucho estudio, como la he conocido. Yo conocí a Diana ahí a mediados de los años 1990, que cuando recibí una llamada del director del Instituto de Ciencias Naturales donde estaba trabajando, que había una mujer bastante persistente que quería hablar conmigo. Entonces, bueno, dije que pase, y entró Diana inmediatamente haciendo muy claro que lo que le interesaban eran las aves y que estaba un poco frustrada, que no sabían cómo comenzar y qué hacer, pero burbujeando prácticamente de entusiasmo para hacerlo. Entonces, bueno, ya comenzamos a conversar. Yo le mencioné la existencia de la avo y la gente, otra gente igualmente entusiasta con las aves, y recomendé que ella se pusiera en contacto con la avo, y bueno, hablamos en bastante detalle también sobre algunas referencias y libros que estaban disponibles, incluyendo la guía de Hilti. Bueno, a lo largo de muchos años habían varios encuentros más o menos esporádicos, pero a veces asociado con eventos que organizaban la avo, a veces con salidas al campo, especialmente hacia el Humedal de Córdoba, que era muy cerca de la casa de ella, y también en una expedición a Fucane para hacer un censo de aves acuáticas allá. Me gustaría que Diana sea recordada como un auténtico amante, una auténtica amante de las aves, y dispuesta a hacer esfuerzos y hasta sacrificios para el bienestar de las aves. Bueno, yo conocí a Diana en el 2006, cuando me dio por inscribirme a una cosa que se llamaba pajareada de la Asociación Bogotana de Ornitología. En épocas antiguas llegué al lugar del encuentro, que era en el Boulevard Niza, y esa vez la pajareada era en el Humedal de la Conejera. Los que íbamos éramos 3 avistadores de aves y Diana era la guía. Y desde entonces yo por Diana he sentido una admiración inmensa. Diana
Diana se gozaba todo. Diana disfrutaba, me acuerdo que llegamos al humedal y había carboneros, y entonces me explicaba cómo era el carbonero y todo. Yo estaba totalmente descrestada por todo lo que decía. Pero desde entonces, todo lo que hacía Diana era de un nivel de precisión y de una capacidad de enseñanza muy grande. Diana llevaba una libretica y esa libretica la sacaba para todo. Ella anotaba que habíamos llegado a un paradero, que el paradero quedaba a tantos kilómetros de tal salida, que el dueño del parador que vendía tal cosa se llamaba fulano, y eso la convertía en una gran observadora y en una muy buena guía, porque ella sabía cada detalle. También ella sabía, lo mismo lo aplicaba por supuesto a las aves, y ella notaba cosas que a veces uno decía, pero si esto tú ya lo has visto 1000 veces. Ella notaba el árbol en el que estaba un ave, anotaba pequeños detalles. Decía, desde esa primera vez, dijo, es que para pajarear hay que llevar 2 lápices, porque a uno se le puede perder uno, hay que llevar otro. Y llevaba un montón de cosas, tenía una cantidad de trucos, era maravilloso escucharla. La admiré siempre y le dije, yo soy tu fan, ¿sí? Que no se te olvide quién eres, Diana, porque eres una persona extraordinaria, que has cambiado la vida de muchísimas personas y que gracias a ella somos muchos los enamorados de las aves. Viajamos mucho, tuve el privilegio de viajar con ella mucho tiempo después de que se retiró de guía, entonces podíamos hacer salidas como más en plan de no te preocupes si sale el ave o no sale, si sale el pájaro, de compartir. Ella estaba dispuesta a enseñar cosas que había aprendido en su tiempo de guianza. Mira que aprendí que este sitio es rico, o quiero conocer un restaurante donde no he ido porque siempre iba con la gente a este lugar. Una persona increíblemente generosa, dispuesta a dar su tiempo, a ser correcta, por ejemplo, en todos los manejos administrativos y económicos. Realmente era una persona increíble. Yo pienso que todos queríamos a Diana porque es que tenerla cerca era tener un regalito de vida en cada momento. Era un privilegio, era un goce, era un disfrute. Era hermoso tenerla y fue hermoso y fue un privilegio compartir tantos momentos con ella. Yo quiero que la recordemos con su frase cuando nos enseñaba el baile, que nos enseñó, que ya hablaremos sobre el baile del Daifer, y ella decía que una turista había dicho que las cosas buenas de la vida hay que celebrarlas, y por eso cada vez que viéramos un pájaro nuevo había que celebrar y bailar, y por eso así la quiero celebrar, así quiero recordar su vida como una celebración, y una celebración para todos nosotros, el privilegio de haberla conocido. Gracias, Camila. Entonces, adelante, Mauricio, gracias. Gracias, Jaime. Yo conocí a Diana en el año 98, cuando comenzamos a trabajar con varios amigos y vecinos en la defensa del humedal de Córdoba. Y lo primero que hicimos con Diana fue aprender sobre las aves, porque lo primero que nos dimos cuenta era que defender el humedal podría tener éxito si conocíamos las aves del humedal, y tuvimos la enorme suerte que Diana ya estaba en la ABO, ya era coordinadora de censos, sabía muchísimo de aves y ya estaba pajareando. Allí comencé yo a pajarear y todo el grupo del comité ambiental, y lo primero que hicimos con Diana y con todo el grupo fue caminar el humedal, explorarlo, documentarlo, conocerlo, entender dónde estaban las aves, las especies del humedal, los sitios donde las podíamos ver, y eso fue muy enriquecedor porque esa enseñanza de Diana fue enorme, fue grandísima. Yo soy pajarero de aves desde entonces, le debo a Diana eso. Yo entré al mundo de las aves por Diana y sus enseñanzas, y por más de 10 años nos dedicamos a defender el humedal hasta que logramos el fallo de acción popular y protegerlo, digamos, para siempre. Qué pena. Comprensible, y todos sentimos lo mismo. Tómate tu tiempo. Con Diana, es que con Diana el trabajo por el humedal fue largo, fue duro, fue de muchas reuniones, de mucho trabajo, de mucha dedicación y entrega hasta que logramos ese objetivo.
Fue muy duro y fue tan duro que en algún momento a Diana la afectó tanto emocionalmente y en su trabajo que ella se hizo a un lado ya cuando habíamos logrado el objetivo de defender el humedal. Y eso fue entendible porque el desgaste emocional fue muy grande porque siempre lo que estaba en peligro era la vida de los animales, de las aves, de los árboles, y eso fue para ella, yo lo entiendo, muy complejo. Con Diana siempre seguimos siendo amigos, siempre nos seguimos viendo, siempre seguimos pajareando. Creo que pajareamos el humedal en los censos durante más de 20 años. La última vez que vi a Diana fue precisamente el año pasado, en octubre. Hicimos el último censo en el humedal, el de aves migratorias. Ahí alguien vio una ave nueva y ella lo obligó a hacer el lifer y le enseñó por qué se hacía ese baile. Y siempre recordaré a Diana como una mujer muy cálida, muy serena y una de las responsables de mi afición a las aves y una de las artífices de la defensa y protección del humedal de Córdoba. Soy Jesús Aníbal Suárez, el propietario de Ediciones Aurora. Conocí a la autora del libro Los pájaros de mi ciudad, Diana Balcázar, cuando vino con un amigo de ella, Arturo Guerrero, escritor también de Ediciones Aurora. Me trajeron el manuscrito para que lo examinara y ver si lo podía publicar. Efectivamente lo leí, lo trabajamos con ella y sacamos este libro de Los pájaros de mi ciudad. Incluso trae láminas al interior de cada uno de los pequeños relatos que ella hace cuando se encuentra o observa un pájaro. Posteriormente sacamos también este manual de observación de aves, de las aves y maravillas para ver y disfrutar para quienes están dedicados a este tema de mirar las aves y clasificarlas. Yo la conocí como una persona tierna, bondadosa, siempre dispuesta a hacer bien, y nos fue muy bien en nuestros trabajos conjuntos. Quiero que se recuerde así, como una persona suave, llena de afecto para con la gente y de amor por los animales, en particular por los pájaros. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación aquí a la O para hablar por lo que fue y lo que nos aportó Diana Balcázar. Conocí a Diana Balcázar hacia el año 2000, y espero no equivocarme, 7, cuando ella estaba en Fundación Proaves manejando el tema del área de comunicaciones y yo era un voluntario que obtenía información para la fundación. Entonces yo llevaba las fotos y las noticias y Diana se encargaba a darle una mejor prosa a esa noticia que nosotros todos los de campo le llevamos a Diana. A partir de ahí conocí a Diana, mucho después ya en salidas con la Asociación Bogotana de Ornitología, coincidimos creo que en más de 50 salidas de observación de aves que se pueden distribuir entre los humedales Conejera, Florida, Capellanía, zonas de Cundinamarca, Laguna Pedro Pablo, Laguna Tabacal, Guayabetal. Fueron muchos sitios que compartí con Diana. Yo creo que alcanzamos a compartir casi 300 aves vistas con ella, pero dentro de mi labor de guianza en observación de aves, con Diana, ella llevaba grupos de turistas, yo también, y coincidimos muchas veces en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la zona que se llama el Cerro Kennedy. Con Diana, en una de esas salidas, me voy a acercar, me saco la fotico con Diana. Ella llevaba un grupo y ese día el grupo había obtenido unos nuevos pájaros para observar y cuando se encontró conmigo me dijo, y siempre nos decía a todos, muchacho. Ella tenía un acento rolo marcado, me acuerdo que nos decía, muchacho, venga, les enseñamos a bailar ellos lo del lifer. Y yo, no, Diana, a mí me da pena bailar eso, porque ella tenía como 8 y yo venía con 6. Pero para que ellos supieran lo del baile, entonces después esa vez me acuerdo que cuando ya nos cogimos de gancho y empezamos a girar y a bailar de un lado para otro. El baile.
de Diana, pues ya lo habíamos hecho mucho antes en los humedales con otras personas, si no me acuerdo la vista o la percepción de los extranjeros que nos miraban como, ¿y estos qué tienen? ¿O qué están haciendo así? Dije, no, es un baile para celebrar a los nuevos pájaros que estamos viendo, eso es parte de la vida para disfrutarla. Y ahí estas personas les gusta y se unieron, aunque no se movían muy bien como nosotros, no hay como lo latino, lo bogotano, pero entonces ahí Diana contagiaba. Entonces si me dicen cómo quieren recordar a Diana, ella va a ser recordada como un ave que siempre cantó, siempre voló y siempre estuvo pendiente de proteger el entorno ambiental. Ahorita que me hablan de los humedales, como Diana los protegía, sí, siempre ella estaba pendiente que se salvaran los humedales. Y otro tema que me acuerdo de Diana es que con ella éramos esa escuela antigua que se ha perdido, que es lo que ahorita comentaba Camila, sacar una libreta de campo y anotar detalles, dónde estuvimos, la finca, el terreno, las aves, que hoy en día la juventud todo lo está metiendo ya es dentro del celular, los registros de aves, pero se ha perdido la libreta de campo. Entonces Diana en eso fue una instructora de todos nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, yo soy pues el sobrino menor de Diana. Yo creo que acá pues todos estaban ahí hablando mucho de cómo la conocieron y creo que, aunque sea el menor, creo que fue el que la conoció más tiempo. Porque la forma en que la conocí yo creo que es la misma en que me despido, y es entre lágrimas, porque ella fue mi madrina de bautismo, ¿no? Entonces, de eso sí no me acuerdo, ¿no? Pues hasta allá no me llega más allá de las fotografías que nos quedaron. Yo me acuerdo mucho, y por eso realmente pues de los que estaban acá en el panel, me parece muy lindo como todas esas cosas que cuentan, porque por más de que nosotros la hayamos conocido mucho en ese ámbito familiar, pues hay muchas cosas que realmente no conocíamos de absolutamente todas sus pajareadas, ¿no? Porque pues evidentemente uno tiene como distintos ámbitos de la vida. Nunca había escuchado este supuesto baile, ¿no? Que al parecer es algo supremamente famoso. Yo me acabo de enterar de que eso existía, pero sí me acuerdo mucho, mis primos y yo, cuando éramos chiquitos acá, en el humedal de Córdoba, porque veníamos acá, pues evidentemente no serían pajareadas como tan técnicas, pues con un montón de niños, pero sí recorríamos los humedales, ella sí nos explicaba y nos decía, miren, y me acuerdo mucho como esa calma con la que ella nos decía, espere, escuche primero. Nos decía, ¿qué está sonando allá? ¿Dónde está sonando? Entonces uno trataba como, bueno, a ver dónde era que lo encontraba, allá de pronto en una copa de los árboles. La verdad es que uno nunca lo veía, ¿no? Ella siempre, pero míralo, allá está. Yo, ajá, obvio, sí. Como por seguirle la corriente, pero realmente uno no lo alcanzaba a ver. Y nos empezaba a decir, no, mire que esto se llama que un siriri, que pues, sé que ahorita va a quedar publicado también como lo que escribí, lo que leí en la misa de despedida para ella. Dentro de eso pues hablé del búho currucutú, porque una de las cosas que nosotros molestábamos mucho con ella era que pues hay muchas especies de aves que se llaman por el sonido que hacen. Entonces está el siriri, está el currucutú, está, bueno, no sé, ustedes evidentemente sabrán muchos más ejemplos. Y nosotros nos reíamos, como, no, sí, claro, ese es el pájaro bibi, porque hace bibi, ¿no? Pero lo chistoso es que ella se reía con nosotros, pero igual eso no le quitaba sus ganas de seguir enseñando, ¿no? Se reían, decían, no, sí, pero sí es verdad, por esto y esto y esto, y este es el otro pájaro, y sí, en efecto fue nombrado por tal cosa, y nos mostraba y nos decía, fíjense mucho que este tiene las alas de tal forma y tiene unas manchitas cafés acá, y entonces la hembra es así, el macho es así. Y bueno, volviendo a lo que estaba diciendo sobre como la calma, escuchar primero y luego observar, creo que esa es la forma en que me gustaría que la recordáramos, ¿no? Como pausa, escucho, observo y después miro a ver si es necesario sacar los binóculos y buscar a ver en qué matorral está perdido ese pajarito. Y muchas veces, y una de las cosas que ella también decía era que a veces con las aves no es cuando uno quiere, sino cuando ellas quieren, ¿no? Y muchas veces en la vida pues uno solamente tenía la posibilidad de escucharlas y jamás las iba a poder ver, y está bien, ¿no? También son como esas cosas de la vida.
ella, en eso también yo creo que de cierta forma su vida fue como un humedal, ¿no? Tranquila, recibí de pronto lluvias fuertes, ¿no? Lo absorbe y lo redistribuye otra vez, ¿no? Que yo creo que esa también fue como una de sus características más bonitas. Creo que fue una persona muy sensible, que sintió mucho por los demás, o sea, y por eso lo que comentaba Mauricio de cómo a ella le afectó como estar defendiendo el humedal, ¿no? Porque es que de eso dependía la vida, de un montón de aves, de un montón de árboles. Pues sí, o sea, eso me parece algo supremamente bonito de salirse de uno mismo, de saber que uno es más que solamente uno, sino que pues el impacto que uno puede tener va a trascender, ¿no? Y eso yo creo que es como de las cosas más bonitas. Y creo que también lo otro que me gustaría que recordáramos de ella es que también vivió como escribió, ¿no? Entonces, últimamente pues he vuelto a leer acá el libro de ella, ¿no? El de los pájaros de mi ciudad. Y me encanta la forma en que ella tenía esa capacidad de escribir algo aparentemente mundano, normal, y darle un toque especial, ¿no? Porque las cosas que pasan en el día a día no tenemos por qué describirlas sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está la historia de la mirla. Una mirla que termina matando en un jardín a un sinsonte, me corrigen si me equivoco con las especies. Pues yo creo que todos en el día a día uno va caminando y de pronto ve, ay, una paloma está espichada en la calle. Ah, uy, sí, no, ahí hay unas plumas. Bueno, de pronto un gato cazó aquí un pajarito y bueno, son cosas que van pasando en el día a día. Ella tuvo esa capacidad de ver ese suceso y transformarlo literariamente, ¿no? Para que entonces ya quedara grabado en la memoria, no como yo lo acabo de contar burdamente, la historia de una mirla que mató un sirirí, sino como todas esas palabras que ella puso bonitas de lo que significaba, ese significado de esa pelea territorial, ¿no? Como al final ella se da cuenta que esa mirla tenía un nido, ¿no? Entonces su agresión hacia el otro pajarito no es porque la mirla fuera mala, ¿no? Sencillamente estaba también defendiendo su territorio y se sintió atacada para proteger a sus crías, ¿no? Entonces como que esas yo creo que son de las dos cosas que más me gustaría que nos lleváramos: la capacidad de la sensibilidad para absorber, ¿no? Así como los humedales absorben el agua, y la capacidad de, con eso que se absorbe, transformarlo y dar vida. Gracias. Ha salido a relucir esa riqueza enorme de la personalidad y de la vida de Diana. Quisiera recoger en este momento algo y retomando de las últimas palabras de Felipe, algo, y ese era su integración vital, orgánica, emocional con la naturaleza. Ella vivía la naturaleza, se sentía parte de la naturaleza y por eso la traducía también, la vivía, la captaba, la absorbía y la devolvía en enseñanza, en educación, en formación. Eso no es una característica común ni fácil, eso muestra a una persona con una sensibilidad muy profunda y, como también dijo Felipe, con una capacidad de transformación adentro que también tenía que ser sumamente desgastante, pero nunca lo mostraba, siempre estaba con una serenidad absolutamente sorprendente. Yo creo que esa característica era la que le daba en gran parte esa capacidad comunicadora, esa capacidad educadora, esa capacidad formativa que tuvo toda la vida y también esa capacidad de proyectarse en el desarrollo de una organización, como es la Asociación Bogotana de Ornitología. Es interesante señalar que en esa época, cuando ellos empezaron, pues eran 10, 15 personas, y como dijo Camila, las pajareadas eran de 3 personas, cosa que a los que salimos a pajarear hoy, que somos 20, 30, 40 personas, nos parece sorprendente absolutamente cómo era eso. Yo alcancé, y permítanme
introducir también algunas notas personales, alcancé a vivir un poquito esa transición. Yo llegué a la ABO hace aproximadamente 9 años, yo creo que, y todavía éramos relativamente pocos, hacíamos esas pajareadas en bus con Camila, con Jorge, con Diana, y me recuerdo que en la vuelta me gustaba sentarme al lado de Diana porque me explicaba muchísimas cosas, y me hablaba de su vida también, y era una cosa muy, muy emocionante contarme cómo esa transformación que ella tuvo, y quisiera proponer ese como un primer tema de conversación libre entre nosotros ahora, esa transformación que tuvo de ser profesional de la comunicación a irse volviendo paulatinamente, de manera informal primero, en guía, en donde la guianza, el objetivo no era turístico, sino era educador, y luego poder volver eso también una actividad profesional de aviturismo, que me parece que fue una de las cosas muy enriquecedoras de la vida de Diana. Entonces abro la conversación, quien quiera comentar sobre ese tema, algo que le parezca relevante, bienvenido. Bueno, aquí vuelvo a tomar yo la palabra. Bueno, sí, mira, ese tránsito que mencionas, pues yo creo que cuando Diana se empezó a meter a la ABO, eso fue tal vez por ahí en el 98. Yo tenía 4 años, entonces nuevamente no recuerdo como tanto de eso que pasó, pero lo que sí recuerdo es como esa relación que empezamos a tener nosotros los sobrinos chiquitos con la ABO, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí ella me llevaba libros de colorear y yo coloreaba el logo, que sigue siendo el mismo desde esa época. Así no han sufrido ese cambio ahorita, que Mauricio como diseñador de pronto lo entiende más, que es ahora todo lo quieren volver minimalista, ¿no? Sigue siendo un logo bonito. Y yo me sentaba a colorear esos libros de la ABO, y yo me acuerdo que también yo en el colegio pues como que le hablaba a mis compañeritos, no, es que estuvimos con la gente de la ABO en el Humedal, porque yo pensaba que la ABO era una organización así súper famosa, que todo el mundo pues la iba a conocer, y pues obviamente nadie sabía que era eso, pues mucho menos los niños en el colegio. Pero entonces bueno, eso fue, o sea, como todo, o sea, nosotros también empezamos a involucrarnos mucho, empezamos a aprender mucho, y me acuerdo, sobre todo un recuerdo que tengo muy claro es una protesta que hicimos en el Humedal de Córdoba, cuando en su momento, creo que fue la primera administración de Peñalosa, pues que quiso pasar una ciclovía por la mitad, ¿no? Entonces, pues, o sea, tenía todo el proyecto, no, si vamos a pasar acá una ciclovía, porque es que los humedales son para las personas, entonces pues necesitamos hacer esto para disfrute. Y nosotros en ese momento, pues nos fuimos con ella, y me acuerdo que entre mi mamá y mis tías hicieron unos picos de pájaro con cartulina. Entonces era así la cartulina doblada y con una cuerdita, y entre todos allá estuvimos en el Humedal, hicimos la protesta para que no hicieran ninguna obra. Fue como, yo creo que esa primera batalla que se ganó, que finalmente la guerra se ganó después con la Acción Popular, ya para la protección, pero pues me acuerdo mucho de eso, y sobre todo lo que decía Jaime, como ese espíritu educador, porque siempre aprovechaba cualquier excusa que tenía para meter un pedacito de información, ¿no? Entonces no era solamente, listo, protejamos el humedal porque es importante, sino es importante porque, y empezaba a contar, y no, es que miren que los espejos de agua, que esto es necesario, que para las aves migratorias, que hay un montón de especies que dependen de esto, que también si no la ciudad entonces va a tener muchos problemas de hundimiento de suelos porque no están los humedales. O sea, como que siempre botaba muchísima información en la excusa que tú le pudieras dar para que lo hablara, y eso me parecía pues muy lindo de lo que era ella y supremamente interesante. ¿Quién quiere comentar algo más? Yo creo que es que Diana era una persona fuera de lo común, de verdad. Y entonces ella, por donde se metía, como le metía tanta pasión, se transformaba de una manera increíble. Yo trato de imaginarla a ella niña, que salió del Santa Francisca Romana, y ella contaba eso, y allá aprendió inglés. Y ese inglés después le sirvió para
en su momento ser guía. Pero es que una cosa es ser observador de aves, otra cosa es ser biólogo, otra cosa es identificar las aves y otra cosa es ser guía, ¿sí? Entonces, ella tuvo, o sea, entender el salto profesional que implica para una persona que trabajaba en Editorial Planeta, que trabajaba con libros, que era una cosa, que empezó a encarretarse con el humedal, entra a Proaves y de repente empieza, ella contaba, entonces me llaman un día porque necesitaban un guía para hablar en inglés y lo hice, y eso suena fácil, pero hágalo. Ella le llegaban grupos de holandeses, de japoneses, de lo que sea, empezando, siendo mujer además, en un mundo donde predominan los hombres, y ella no solamente era capaz de guiar, sino que lo hacía excelentemente y podía transmitir la pasión y podía escuchar tanto al observador de aves que viene a buscar el bicho súper raro y a buscárselo para encontrarlo, como enseñar a observar aves a unos campesinos de una vereda. Entonces, ella tenía una capacidad extraordinaria. Por eso, cuando ella se metía con algo, cuando se metió con la educación, no solamente hizo la guía de los pájaros de la ciudad, sino la otra guía para aprender a observar. Enseñó en el Colegio San George, por ejemplo, enseñaba de aves. O sea, ella a lo que se metía no solamente lo hacía con toda la pasión, sino que se convertía como en un ejemplo, lo hacía muy bien. Ella me decía un poco a veces que su éxito siendo guía de aves, ella había sido como, no sé si lo decía así, como víctima de su propio éxito, porque pajareaba tanto, salía tanto que no tenía tiempo para la familia, para otras cosas, eso lo sabrá Osvaldo. Era pesado, pero lo hacía con pasión, con rigurosidad. Entonces, esa otra faceta de ella, esa capacidad de ser excelente en lo que hacía. Creo que es extraordinario. Tuvimos el privilegio de hacerlo en aves, pero yo creo que en muchos otros campos era increíble. Aprovechemos que María Ángela quiere intervenir y le sugiero que de pronto en su intervención tenga en cuenta ese aspecto de la excelencia proyectada también en el tema de la excelencia en el registro, en el papel de observación de aves con registro y el alma naturalista que tenía. Sí, yo creo que empata muy bien con lo que dice Camila. Lo que les quería contar y es, tal vez algunos de ustedes habrán conocido hace muchos años, cuando Diana empezó con todo este cuento de formalicemos, que la ABO tenga una misión en educación no formal, se generó algo que era el costal de las aves. Y ahí Jaime recuerda, esto es un costal, una cosa grande, pesada, pero que está llena de juegos, de información, de diferentes actividades que entre muchas personas de la ABO se reunieron como a planear y a consolidar. Pero realmente quien llegó a consolidarlo fue Diana, que dijo, bueno, ya vengan, esto es una cantidad de material y material que hay que ponerle un orden y hay que ponerle un juicio y hay que ponerle una intención. Y me acuerdo, en alguna época la Asociación Bogotana de Ornitología tuvo una microoficina detrás del Boulevard Niza y nos reuníamos ahí a ver qué llegaba, a organizar esos libros, a organizar esas cosas. Y Diana muchas veces era la de, bueno, pero ponemos este juego, quitamos este juego, ¿cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Por qué en esa medida y no en otra? Y creo que parte de lo que referencia a Camila, de esa excelencia y de ese cuidado que ella tenía, para mí deja un recuerdo muy valioso y es que Diana no era diferente dependiendo de lo que hiciera. Diana siempre era ella toda y se entregaba completamente a lo que hacía. Entonces, pensando en algunas charlas que había con ellas y muchas de las cuales incluso ella misma cuenta en una anécdota, en una grabación, en una entrevista que le hicieron durante la pandemia, ese anotar, constantemente anotar lo que veía, con quién lo veía, cómo lo veía. Al final de cuentas, Diana también nos relataba y nos decía, eso fue lo que en un principio me motivó a sentarme y ahora sí decir, voy a escribir esto en un libro formal. ¿Por qué no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer y claro que puedo recuperar toda esa información, toda esa memoria, pero sobre todo todas esas vivencias. Y creo que eso es algo también que en todas sus acciones, no me gustaría decirle facetas, porque para mí Diana siempre fue
Diana al 100% y excelente, como dice Camila, pero en todos esos momentos ella se entregaba a ese proceso. Y creo que con el Costal de las Aves y con todo lo que hizo en la Asociación Bogotana y todas las personas que lograron disfrutarla y conocerla, era eso, era vivir ese momento. Pero eso no implicaba vivirlo sin rigor o sin una meta, sin un propósito. Esos detalles de anotar constantemente, de dejar registros, es una de las cosas más valiosas que hoy en día pues, la Asociación Bogotana sigue utilizando, sigue haciendo fuerza de toda esa información y de todas esas vivencias. Para mí hay otro espacio en donde Diana tiene una ventanita especial y es las pajareadas de lavabo desde la ventana. Eso que Camila empezó a movernos durante la pandemia, Diana también se dio cuenta que era un espacio en donde ella podría como retomar la fuerza del humedal y retomar todo eso que estaba viviendo, teniendo en su ventana el humedal y contagiándonos a todos y llevándonos a todos en un momento muy difícil. Esa alegría, esos cuentos, esas narraciones que constantemente, yo creo que Diana no se perdió una de esas pajareadas, era la más constante. Y otra cosa muy bonita de Diana en esos momentos era, yo creo que la que siempre prendía la cámara y siempre era ese contacto visual, ese mirémonos y encontrémonos más allá de escucharnos. Y les cuento, a partir de todo ese trabajo que la ABO hizo y que Camila nos apoyó muchísimo y que Osvaldo también impulsó mucho, ya no solamente en Bogotá, sino a nivel mundial, una estudiante de la Universidad Javeriana pudo hacer su trabajo de grado y entrevistó a Diana puntualmente para tomar otra información y otros datos, y Diana tenía el registro de todos esos sábados que nos encontramos en su libreta. Y varias cosas de a quienes había visto nuevos. Entonces hoy entró este nuevo personaje que nunca había visto y lo pude conocer. Eso también estaba en los registros de Diana. Entonces creo que nos abrió esas ventanas, siendo siempre ella al 100%. Alguna vez después de alguna reunión, yo fui al apartamento de Diana y me explicó que la mamá vivía abajo, que tal cosa. Y el escritorio de ella tenía, yo no sé cuántos libros abiertos, con notas, porque me explicó que tenía una salida con un americano que venía con su familia y que el americano traía a su vez a alguien de silla de ruedas. Entonces eso, pues yo creo que duramos, después de la reunión yo me acuerdo cuál era la reunión, como hasta la 1 de la mañana, y me explicaba cuál era el libro que a ella le gustaba, porque iba a ver, en este sector voy a ver esto, y con sus notas. Y en el siguiente libro, tal cosa, porque voy a ir con ellos a tal sitio. Vamos a gastar, no sé, 15 días con este grupo, y les voy a mostrar todo esto y se los voy a documentar. O sea, esa enseñanza grandiosa, impresionante. En otra ocasión dije, ahora se usan mucho las cámaras para sacar los registros. Dijo, la mejor fotografía está aquí. Y es que eso que está aquí no se va a borrar. El computador puede tener sus fallas, pero este computador no falla. O sea, tenía tan previsto todo, tan estudiado todo, tan comprometida, como se ha dicho aquí, para que la cosa fuera exitosa, fuera grandiosa para ella, para quienes venían con ella. Si la gente que venía a su guianza hubiese sabido cuánto había preparado todo eso, le ha pagado 3 veces el valor del tema. Era impresionante. O sea, una persona tan
comprometida con su tarea, con sus pájaros, con su vida, era comprometida con todo. Sí, yo tengo un recuerdo muy bonito con Diana, saliendo derecho por la casa de ella, al fondo del humedal, donde se hacía más ancho, había un mirador, y con Diana descubrimos en algún momento que a las 5:30 de la tarde las caicas empezaban a volar y a hacer círculos y a hacer unos llamados muy extraños. Y desde la casa de ella también se sentía eso. Muchas veces fuimos a ver ese espectáculo a las de 5:30 a 6 de la tarde, porque ya nos daba miedo que nos atracaran, pero siempre íbamos a ver eso. Y en la última pajareada, cuando llegamos ahí, fue su primer recuerdo. Mauricio, ¿se acuerda de las caicas? Ya no están las caicas, pero el recuerdo sí quedó para siempre. Sí, que me permite el libro. Aquí lo acerco a la cámara. Hay unos niños de pronto agradecidos en Fontibón, creo es el barrio Villemar. El profesor compró los libros para todos los niños y a partir de la lectura estudiaban español y formó un grupo de observadores de aves en esa escuelita. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, primero por compartir este tiempo con nosotros en homenaje, en honor a Diana, en amor a Diana. Muchísimas gracias por todos los aportes, toda la información que nos dieron, toda la emoción que compartieron. Y es muy difícil tratar de sintetizar algo, pero quisiera simplemente para cerrar dejarle sobre todo a las nuevas generaciones de pajareros la importancia de que pajarear es, por supuesto, disfrutar. En primer lugar, y si no se disfruta, no se puede seguir adelante, pero no es solo disfrutar, no es solamente tomar un registro fotográfico para publicarlo y gozar en eso y compartirlo. Muy importante y muy agradable y muy legítimo, pero hay mucho más que eso, hay una posibilidad de expresarse, de proyectarse en la vida y en la naturaleza de una manera integral, de aprender, de absorber naturaleza y de aprender a amar la naturaleza para protegerla también y generar compromiso. Entonces, el trabajo sistemático, el amor por la excelencia, por la rigurosidad, el enfoque naturalista de que no es solamente el goce, sino sentirnos parte de la naturaleza, hermanos de las aves, hace que finalmente cerremos, y no puedo dejar de hacerlo, con esa bella imagen que nos dio Osvaldo, de que quiere recordar a Diana como un ave que vuela. Gracias.